Wow, acaban de sacar un adelanto de lo que será el nuevo mapa de Among Us y tenemos tantas sorpresas y una decepción para algunos que no sé cómo se lo tomen ustedes. Así es, este video trata del nuevo mapa de Among Us, conocido como The Airship. Te contaré algunos detalles del juego y cosas que no viste en este adelanto. Ya sabes que puedes dejar un like y una suscripción como regalo. Empecemos. Hay nuevas misiones. Según el tweet de la página oficial de Among Us, comenta que una de las novedades son que todas las misiones del mapa son nuevas misiones. Y claro, incluso lo podemos ver en el video. Algunas de estas son: la tarea de seguridad, que no nos mostraron de qué se tratará; la tarea en el área médica, que consiste en sacar una bolsa de basura muy rara. Yo al comienzo creía que trataba de limpiar literalmente un tacho como una especie de hisopo grande, pero pues hicieron algo más simple. Literalmente me siento como un simple conserje haciendo esto. Está el área de bóveda en el cual tenemos que limpiar un mineral llamado rubí. Ya les hablaré más adelante de ello. En serio siento que este mapa somos los señores de limpieza. Sin embargo, al parecer hubo un error en lo que dijeron en el tweet de Among Us, ya que podemos ver misiones que ya hemos visto en anteriores mapas, como la de rellenar gasolina, descargar datos, estabilizar electricidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esas misiones traten de otra cosa, aunque lo dudo. Sería muy interesante que toda la nave tenga misiones totalmente nuevas, ya que nos costaría mucho el nuevo mapa. Sería muy interesante que toda la nave tenga misiones totalmente nuevas, ya que nos costaría mucho el nuevo mapa y nos haría sentir a todos como noobs, lo cual hará parejo todo el asunto de pros y novatos. La misión tripulante. Algo que me percaté y no muchos se han dado cuenta es de las misiones de Among Us, y me refiero en uno en específico. Hablo de la misión que tenemos al parecer con un maniquí. ¿What? Ya que podemos ver en el resto de maniquíes de tripulantes, hay ropa puesta en cada una. Y este jugador tiene la misión con el maniquí que no tiene absolutamente nada. Eso quiere decir que al parecer tenemos una misión de llevar algún accesorio de un lugar a otro. En este caso, de cualquier lado del mapa a este maniquí. Y eso lo podemos comprobar justamente en esta parte del video, donde apreciamos cómo la tripulante Ellie está llevando un sombrero que no encaja con ella. Está solo sobrepuesto, haciéndonos entender que es solo durante esta misión. Eso quiere decir que es una tarea visual, ya que lo podemos ver a simple vista. La verdad es que no tengo ni la menor idea de por qué tendríamos una misión así. Carece de sentido totalmente. Veremos si con el tiempo se aclaran las cosas. Han reciclado algunas cosas. Algo que podemos apreciar es que siendo un mapa nuevo, hayan reciclado algunas cosas de los anteriores mapas, como la decoración y las cámaras de Polus, y la cocina con un parecido al Mira HQ. La verdad nadie me puede negar que no tienen un parecido y bueno, no tienen nada de malo la verdad, solo es algo que no quería pasar por alto. Los sabotajes. Los sabotajes son más complicados de controlar, ya que por lo visto ahora tenemos una especie de plataforma que conecta del lado izquierdo de la nave con el lado derecho. Al parecer es la única manera de pasar de un lado a otro, a no ser que nos desplacemos a través de otras escaleras por algún lado del mapa, sin contar las escaleras que vemos en pantalla, lo que nos conlleva a tomar un camino mucho más largo de todas formas. Hay 3 pisos. Así es, este nuevo mapa cuenta con 3 pisos. He visto muchos comentarios en mis videos de cosas que queremos en Among Us, de que haya 2 pisos en el nuevo mapa. Pues bien, al parecer Among Us escuchó nuestras plegarias y lo llevó a otro nivel. Eso quiere decir que al haber 3 pisos será un mapa mucho más grande, por lo que será mucho más complicado de jugar. Ahora elegiremos dónde empezar. Ahora tenemos una nueva novedad que me parece la más interesante y que hará que el juego sea sumamente complicado. El poder escoger dónde podemos continuar con las tareas después de una discusión. Tenemos una sala de máquinas al lado izquierdo, los registros al lado del medio y la sala principal al lado derecho. Supongo que cada sala tendrá su piso respectivo, para poder transportarnos lo más rápido posible por el mapa. Imagínense lo caótico que será esto para los jugadores, ya que los tripulantes estarán dispersos por todos lados y no sabremos dónde partieron cada jugador al iniciar. Ahora sí se viene lo bueno. Las nuevas animaciones. Al parecer los creadores del juego se han dispuesto a crear nuevas animaciones para los asesinatos de los impostores, como en este caso en el que vemos como un láser sale del ojo de este impostor. Obviamente porque este impostor tiene el traje de Right Hand Man. Eso quiere decir que tal vez tengamos skins personalizadas junto con sus animaciones personalizadas. Algo que tengo que agregar y que me impactó fue la animación al salir de la alcantarilla, ya que podemos notar que se parte por la mitad como si nada, y luego vuelve a estar como antes. Cabe recordar que pasa esto ya que es mitad robot. Es muy curioso cómo se fijaron en cada detalle con respecto a la animación. En fin, muy interesante propuesta. Hay rumores. Al ser un mapa grande aparecen rumores grandes y muy fuertes, como el hecho de que este mapa será especialmente para 15 o 20 jugadores. Sin embargo, vengo a desmentir esto, ya que en primer lugar, hay un doble sabotaje. Quiere decir que solo es necesario que vayan 2 personas.
lo cual será sumamente fácil. Y lo otro, y lo que considero yo que es la pieza clave de que este mapa solo será para 10 jugadores, es que al comienzo solo aparecen 9 personas. Recordemos que en los mapas anteriores de vez en cuando solemos iniciar la partida con 8 o 9 jugadores. A pesar de esto, no voy a negar que tener 5 o 10 jugadores más es una propuesta muy tentadora para lo grande que es el mapa. Y las nuevas misiones. Estas son algunas de las nuevas tareas que tenemos en Among Us. La cabina, que es introducir el código ID. Al parecer es una especie de administración. Tenemos la plataforma de visualización, que es arreglar cableado, supongo que es parte de electricidad. Tenemos la sala de reuniones, que es vaciar la basura. Tenemos el Gap Room, que es de descargar datos. Es una especie de comunicación al parecer. Tenemos la cabina, que es estabilizar la dirección, desviar la potencia a las duchas. Tenemos también la armería, que es guardar los rifles. Y tenemos por último la bóveda, que es rubí polaco. Estas son prácticamente todo lo nuevo del tráiler de Among Us. En mi opinión personal estoy muy pero que muy contento con este nuevo mapa. Me hubiera gustado ver alguna nueva mascota, que nunca está de más. Pero supongo que nos sorprenderán con eso más adelante. Yo solo les pido que no tiren hate por la fecha de lanzamiento, ya que saldrá a inicios del 2021. Falta un montón. Recuerden que son solo 4 personas los que han hecho este nuevo mapa, así que en mi opinión se la han currado. Hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao.